Ok, entonces hoy comenzamos. Vamos a dar, perdón, los últimos tres problemas de la guía 2, que son los problemas que tienen que ver con los fenómenos de dilatación. Y el primero de ellos lo va a encarar uno de los estudiantes del profesorado en física de nuestra facultad, que es Santiago Abogado. Santiago, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Ahí vamos a compartir el problema. Díganme si ya se está viendo, por favor. Se ve bien, Santiago. Y ahí se ve. Ah, perfecto. Bueno, entonces, este problema lo que nos dice es que un puente de hierro se dilata 6 centímetros cuando la temperatura asciende de 8 grados Celsius a 40 grados Celsius. Y pregunta entonces cuál es la longitud del puente a 8 grados Celsius. Para empezar, tenemos que analizar el fenómeno físico que le está pasando al puente. Dice que... Entonces, si pueden observar aquí estas imágenes, que son cables de una red de distribución eléctrica, notarán que en la imagen superior los cables están considerablemente más tensos que en la de abajo a la derecha, donde ya pansean más. Si han visto los cables, por ejemplo, los de la ruta, en verano y en invierno, posiblemente también hayan visto este suceso, que en verano están considerablemente más sueltos que en invierno, donde están más tensos. Esto es porque justamente el cable se está dilatando. A medida que aumenta su temperatura, también aumentan sus dimensiones. En verano el cable es más grande porque la temperatura es mayor, y entonces por eso también lo vemos más suelto. Y la dilatación se da en todas las direcciones. En el caso particular de nuestro puente, lo que nos interesa considerar es solamente longitudinal, la dirección en la que uno... Perdóname, perdóname que te interrumpa, Santiago. Me parece que tenés un problema de conexión. ¿Será que podés apagar tu cámara? Quizás eso ayude Ah, sí, sí, a que se escuche mejor. Ahí está. se me estaba Gracias. escuchando medio robótico. Se te escucha a veces trabado, pero te aviso cualquier Bueno, cosa, no te preocupes, continúa tranquilo. dale por favor, ahí se me dio. Bueno, decíamos que en nuestro caso particular del puente, la dirección que tenemos que considerar es una sola. No nos interesa saber qué pasa con el ancho del puente, no nos interesa saber qué pasa con el alto del puente. Solamente consideramos la longitud del puente. Y en ese caso particular, la dilatación, el fenómeno de dilatación que vamos a estudiar se denomina dilatación lineal. Miren, por ejemplo, esta barra que tenemos acá de una longitud inicial L0. Supongamos que tengo esta barra en un almacén, en un depósito, y ahora en un día de verano la saco al sol. La dejo ahí afuera y un tiempo después vengo y mido la longitud de la barra. Y antes medía L0, ahora mide L0 más delta L. Entonces, ¿cuánto se incrementó la longitud de esta barra? ¿Cuánto cambió? ¿Verdad que es delta L? Y la pregunta entonces es, ¿este delta L cómo es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué piensan ustedes? Que es positivo porque se alargó. Muy bien. El delta L es positivo. Tenemos un delta L en este caso mayor que 0. Ahora consideremos la misma situación que tenemos nuestra barra en un almacén, pero ahora en vez de sacarla en un día de verano, la sacamos en una noche de invierno. Y ahora tenemos otra longitud, tenemos un L final de longitud. También, igual que en el caso anterior, acá la longitud cambió, pero nuestro delta L, ¿cómo es en este caso? Acá tenemos un delta L negativo, un delta L menor que 0, ¿verdad? Porque la barra se ha cortado. Entonces, estos cambios en la longitud, estos delta L que tenemos, ¿de qué es lo que varían? Bueno,
tenemos una ecuación que nos explica este fenómeno. Es esta que están viendo aquí en pantalla, que nos dice que delta L es igual a L0 por alfa por delta T. L0 es la longitud inicial que tiene nuestro cuerpo. Alfa es un coeficiente que depende del material del que está hecho nuestro cuerpo, porque no se va a dilatar lo mismo un cuerpo que sea de madera, que uno que sea de hierro, o uno que sea de aluminio, que uno que es de oro. Finalmente, delta T es el cambio en la temperatura. Noten además esto, L0 es un valor que es siempre positivo. Las longitudes siempre las medimos con valores positivos. Alfa también es un valor que es positivo. Entonces, el signo de nuestro delta L solamente va a depender del signo de delta T, del signo del cambio de la temperatura. Cuando tenemos un caso en que la temperatura aumenta, como teníamos el caso de la barra que dejamos al sol, que nuestro delta T es positivo, entonces el material, el cuerpo, también aumenta su longitud, también tiene un delta L positivo. Ahí el cuerpo se expande, se dilata. En cambio, en el caso contrario, en el caso que dejamos la barra en la noche de invierno, cuando la temperatura disminuye, cuando tenemos un delta T negativo, entonces nuestro cuerpo se achica, se contrae. Nuestro delta L es negativo. Bien, ahora consideremos el caso particular que nos plantea el problema, el de nuestro puente. ¿Qué es lo que nos dice que debemos calcular el problema? ¿Cuál es la longitud de ese puente a los 8 grados centígrados? Muy bien, muy bien. Y notemos que 8 grados centígrados o Celsius es la temperatura inicial. Pasa de estos 8 grados a 40. Entonces, esta longitud es nuestra longitud inicial, nuestro L0. Si hacemos pasaje de término de esta ecuación, llegamos a la que vamos a utilizar. L0 es igual a delta L sobre Perdón, alfa Santiago. por delta T. Perdón, Santiago, se te cortó. Decías L0 es igual y ahí se cortó un poco. Ok. Dije, hacemos un pasaje de términos de la ecuación anterior y entonces esta es finalmente la que vamos a utilizar, que L0 es igual a delta L sobre alfa por delta T. La longitud inicial es igual al cambio de longitud sobre nuestro coeficiente por el cambio de temperatura. Entonces, el delta L, nuestro cambio de longitud, ¿lo tenemos? Sí, ¿verdad? Es un dato que nos lo da el problema. Dice que se dilata 6 centímetros. O sea, nuestro delta L es igual a 6 centímetros, que es equivalente a escribirlo como 0,06 metros. Y noten que es positivo, porque el problema nos está diciendo que se dilata. O sea que el cuerpo está aumentando, que se expande. Si fuese un valor negativo, lo que diríamos es que se contrae. Pero no es el caso particular de este puente. Acá se está dilatando. Nuestro cambio de temperatura, delta T, también lo tenemos. No directamente, pero lo podemos calcular. Hacemos la diferencia entre las temperaturas final e inicial. El problema nos dice que asciende de 8 grados a 40. 40 grados Celsius menos 8 grados nos da 32 grados Celsius. Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación que estamos por utilizar, solo nos queda determinar el valor de alfa. El valor de alfa, que se llama coeficiente de dilatación lineal, lo podemos encontrar en algún libro, o bueno, en este caso particular, la guía también ha agregado ese valor. Notemos que dice que es un puente de hierro. Entonces, buscando en las tablas de algún libro, obtenemos que el coeficiente de dilatación lineal para el hierro es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. El alfa está medido en la unidad de grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius. 12 por 10 a la menos 6 es equivalente a escribir 1,2 por 10 a la menos 5. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula, nos queda esta división
Noten también que el grado Celsius a la -1 de alfa se va a cancelar con el grado Celsius de delta T. Entonces, finalmente, nos va a quedar dimensionalmente en metros. Y la longitud inicial es de 156,25 metros. Entonces, de respuesta, la longitud del puente a 8 grados Celsius es de 156,25 metros. Noten que en una cuadra y media más o menos se expande unos 6 centímetros, que no parece mucho, pero ya 6 centímetros es un valor medible, y de hecho en la construcción de los puentes esto se toma en cuenta. Si ustedes ven algún puente, como por ejemplo el Chaco Corrientes, el puente General Manuel Belgrano, notarán que las uniones no están perfectamente encajadas, sino que se deja cierto espacio. Ese espacio justamente para que el material se dilate, tenga espacio en el cual dilatarse. Así que también es un fenómeno que se toma en cuenta en este aspecto, se toma en cuenta a la dilatación. Y bueno, esa ha sido la forma de resolver el problema. Si tienen alguna pregunta sobre el fenómeno o sobre el problema en sí, los escuchamos. No, bien clarito, gracias. Bueno. Coincido, excelente presentación, Santiago, te agradezco. En todo caso, al final podemos retomar, vamos a dar 2 problemas más, y al final pueden retomar las preguntas del problema 15 o del problema 16. Gracias, Santiago. Pasamos a Daniel. Bueno, gracias. Voy a presentar entonces el problema. ¿Se está viendo? Está presentando. Ahora sí. Perfecto. Bueno, acá vamos a trabajar entonces con el problema número 15. La consigna establece que se carga un camión tanque con 10.000 litros de nafta a una temperatura de 20 grados centígrados. Al llegar al lugar de descarga, la temperatura es de 30 grados centígrados. ¿Cuántos litros de nafta contiene el camión al finalizar el viaje? Acá la pregunta es, ¿cuántos litros de nafta contiene el camión al finalizar el viaje? Lo que nos indica es en cuánto se expandió el volumen de este líquido cuando pasó una temperatura inicial de 20 grados centígrados a una final de 30 grados centígrados, que es lo que figura acá. Bien, como muy bien lo explicó Santiago, él hablaba del coeficiente de dilatación lineal. Y eso es, como él lo había dicho muy bien, cuando nosotros tenemos, cuando un cuerpo se dilata en una sola dirección, básicamente, porque las otras direcciones son muy pequeñas comparadas a la lineal. Nosotros sabemos que cuando hay una dilatación de un cuerpo se expande en todas las direcciones, o sea, se puede expandir en una superficie como también en un volumen. En este caso, nosotros lo que tenemos, como lo que tenemos es un líquido, es una expansión volumétrica. Esto sucede, por supuesto, las expansiones sucede en cualquier tipo de material, sea sólido, líquido o gaseoso. En este caso tenemos líquido. Bien, acá está en rojo la fórmula que nosotros debemos usar, que es ese delta de B en realidad se denomina incremento. El incremento o el delta de B va a ser igual al sigma, que es este sigma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido, que por supuesto es característico de cada líquido, por el V sub 0, que es el volumen inicial, que en este caso nosotros tenemos que son 10.000 litros, y el delta de T o el incremento de la temperatura. Acá es interesante ver, y si ven las teorías o cuando le toque estudiar la teoría, se van a dar cuenta que el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido, que es el gamma que tenemos acá, en realidad como es volumen, es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y si es una superficie, es 2 veces.
Eso es muy interesante. Eso es básicamente lo único que cambia cuando nosotros tratamos dilatación desde la forma lineal, pasamos a la superficie y pasamos, como en este caso, al volumen. Y acá está muy bien especificado. S gamma es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. En este caso, gamma dijimos que es coeficiente de dilatación volumétrica del líquido. Como nosotros tenemos gasolina, dicho coeficiente es el que figura acá. 960 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Recuerden que esa es la unidad del coeficiente de dilatación, grados centígrados a la menos 1. Esto es importante tenerlo muy presente porque a veces sucede que en algunos problemas, y a veces se quiere ver si están atentos, se pone otras unidades de temperatura, por ejemplo, grados Kelvin o Fahrenheit, y siempre hay que hacer la conversión a grados centígrados. Acá, acá es directo, ya nos dieron todo en grados centígrados, así que es fácil. Bueno, entonces nosotros vamos a usar esta fórmula para poder obtener cuál es el volumen final del líquido contenido en el tanque de este camión. Vamos al coeficiente de dilatación lineal, que es lo que tenemos acá, 960 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Tenemos el volumen, que es 10.000 litros, y tenemos nuestra delta de T o incremento de temperatura, que es la temperatura final, que es 30 grados, menos la temperatura inicial, que son 20 grados, y ese delta, la diferencia de temperatura, es 10 grados centígrados. Todo eso lo colocamos acá en la fórmula. Estamos reemplazando los valores en la fórmula que está marcado en rojo arriba. Entonces, simplemente hacemos una multiplicación y nos da que ese delta de volumen es 95 litros. Bien, como sabemos que el delta de B, el incremento de B, o en realidad, para ser más justo, cualquier incremento de cualquier variable que se pueda ver en todos los problemas, es el estado final menos el estado inicial. Como acá trabajamos con volumen, tenemos el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, eso es igual a 95 litros. Despejamos cuánto es el volumen final, hacemos un simple despeje. Y es lo que tenemos acá. Volumen inicial más el delta de B. Es 10.000 litros más los 95 litros, que es lo que nosotros obtuvimos por el cálculo, porque recuerden que la fórmula siempre nos da el incremento nada más. Y eso es 10.095 litros. El volumen final es 10.095 litros. Fíjese que es muy poco en comparación al volumen inicial. Estamos hablando de más o menos el 1%, un poquito menos del 1%. Pero esto es importante tener en cuenta, así como lo había mencionado Santiago, por ejemplo, con el ejemplo del puente en donde habla de las juntas de dilatación. Acá siempre es conveniente tener presente que si nosotros tenemos un recipiente y lo llenamos de líquido hasta el borde, cuando haya una expansión, como acá se muestra, va a rebalsar o lo va a someter a una presión grande que puede llegar a quebrar el contenedor. Eso es lo que pasa cuando hay una dilatación de materiales. Reitero, puede ser sólidos, líquidos o, o gases. Siempre sucede lo mismo con este tipo de expansiones térmicas. No sé si les quedó claro o fui muy rápido, algún tipo de aclaración, algo que yo no haya explicado. Les pregunto a todos. ¿Se entendió? ¿Se entendió más Para o mí menos? también, profe, quedó claro. Fíjense, yo quiero remarcar esto, si me permiten ustedes, es lo siguiente. Es el delta de B, perdón, es el coeficiente de dilatación volumétrica. Es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y cuando trabajamos con... Perdóname, perdón, perdón, Daniel, discúlpame que te interrumpa. ¿Podés señalar en la expresión en rojo cuál es el coeficiente de dilatación volumétrica que estás mencionando? Este, Ah, no se ve tu mouse. Ok. ¿ahí se ve? Eh, no, no se ve el mouse.
Pero es, bueno, el gamma que se ve, vieron que El dice gamma. delta de B igual a gamma por B0 por delta de T. Cuando Daniel dice el coeficiente de dilatación volumétrica, está hablando de esa letra griega que se llama gamma. Perdón que te interrumpa, simplemente No, eso, perfecto, Daniel. perfecto. ¿Vieron esa fórmula en rojo? Que está marcado en rojo, ¿se ve? ¿Lo ven ustedes? Ahí Sí, la, se ve. bueno, yo les leo, dice delta de B igual, y hay una letra griega, ese es el gamma, ese es el coeficiente de dilatación volumétrica. Como es volumen, es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del que hablaba Santiago. Y si fuese una superficie, sería 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Como es volumétrico, reitero, es 3 veces. Por eso ahí, debajo de la fórmula en rojo, la siguiente línea escrita dice, donde gamma es igual a 3 alfa, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido. Yo acá no lo puse, pero alfa es el coeficiente de dilatación lineal del que hablaba Santiago y que lo escribió en la fórmula. Si ustedes ven lo que hizo Santiago y ven ahora, van a ver que es la misma letra griega porque significa lo mismo. El alfa es coeficiente de dilatación lineal. Si multiplico por 3 es coeficiente de dilatación volumétrica. Si multiplico ese alfa por 2 es coeficiente de dilatación superficial. ¿Se entiende? Sí, se entendió, perfecto. La forma de la fórmula es igual. Lo único que hay que tener presente es si es L, es S o es V el incremento. Y en función de eso es lo que tenemos en cuanto a coeficientes. 1, 2 o 3 veces. Muy Yo bien, tengo una Daniel. pregunta. ¿Sí? Me da dudas la pregunta en sí del problema, porque los litros van a ser lo mismo, pero lo que va a cambiar es el volumen de los litros, ¿o no? Porque se va a expandir el líquido, pero no Sí, va a haber más nafta o menos nafta, ¿o sí? no, lo que pasa es que el volumen, en todo caso, sí, tal vez sea la pregunta. En todo caso, es cuánto volumen ocupa con esa temperatura final. Como hay una expansión térmica, el volumen que ocupa esos 10.000 litros van a ser mayor, porque se expandió justamente. ¿Cuál es la unidad? Claro, claro, a eso iba. ¿Cuál es la unidad Gracias. de volumen, Agostina? ¿Alguien Se está habló? utilizando. Carlos, se te escucha muy despacito. Ah, sí, problema de micrófono. No, pregunto a Agustina. Ahí se escucha mejor. Agustina, ¿cuál es la unidad de volumen? Porque vos decís aumenta el volumen, no los litros. Ah, claro, sí. Ah, bien. Gracias. Bien. Litros es una unidad de volumen, ¿eh? Es como decir metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera, son todas unidades de volumen. Lo que marcamos es el espacio que se ocupa. El espacio es la cantidad, el volumen es la cantidad de espacio ocupado. Sí. Una sola mención, Daniel, y para los chicos, ¿no? Yo ayer te cambié el gamma, te decía que uses 960 por 10 a la menos 6 grados Sí. Celsius a la menos 1, y no me di cuenta, cambiaste ahí, el resultado final es 96 litros. Vos habías usado primero 950, perdón. por eso. Pero el cálculo es el mismo, cuando pongan la calculadora es claro, es 96 litros, donde dice 95 litros, simplemente reemplácenlo por 96. Esto viene de que Daniel le Yo usé usó un otro coeficiente coeficiente. distinto. Eso, Usé al un principio, y coeficiente yo se lo distinto. cambié. Ujú. Sí, está. Acá Entonces, preguntan. es 96 litros, en la última línea también 96, 96 y 10.096 litros es el resultado final. Claro. Acá pregunta Solvercheni si el volumen siempre tiene que estar en litro y la longitud en metros. En todo caso, sí, porque son las unidades que a nosotros nos dan, pero puede existir que los volúmenes estén expresados en metros cúbicos. Siempre hay que convertir siempre hay que trabajar con la unidad con la que nosotros estamos trabajando acá. Siempre las unidades tienen que coincidir. En todo caso, verán si les conviene pasar de litro a metros cúbicos o la inversa. Recuerden siempre de que más o menos 1 metro cúbico son 1.000 litros. En caso de agua, eso es a 4 grados centígrados, por supuesto. Pero lo que ustedes deben fijarse para poder trabajar es que todas las unidades le coincidan. Y para eso estará en función de
qué dato es lo que le piden como pregunta, digamos. Un ¿Se comentario entiende? es como dijiste Daniel, un metro cúbico es siempre 1000 litros. Un litro es Sí, siempre sí, 0.001 metro cúbico. metros Es cúbicos. equivalente decir una o la otra. Ambas son unidades, uno a veces parece algo confuso, pero el litro es una unidad de volumen. Sí, Es equivalente en cuanto es otra unidad distinta, pero representa lo mismo, la misma magnitud física que el metro cúbico. sí. Acá pregunta Iván, ¿en qué momento se hace la multiplicación por 3 al coeficiente? Supongo que es el coeficiente lineal. El coeficiente lineal es para justamente, como dice la palabra, es lineal. Si nosotros queremos hallar un coeficiente volumétrico como es el que tenemos acá, ahí se multiplica por 3 cuando es solamente volumétrico, en ninguna otra circunstancia. Si es un coeficiente superficial, se multiplica por 2. Si es volumétrico, se multiplica por 3 el coeficiente de dilatación lineal. Imagínense esto. Imagínense ustedes tener un sistema de referencia típico, X y Z. Imagínense eso en la cabeza. El lineal sería un hilo que nosotros lo trazamos a lo largo del eje X, o eje Y o eje Z. Digamos eje X. Bien, entonces eso vale 1. Si tenemos una superficie, ya tenemos X e Y, se multiplica por 2. Y si tenemos un volumen, entonces tenemos X, y Z, y se multiplica por 3. ¿Se entiende el ejemplo? Dicho de otro modo, uno les puede decir en un examen o en un problema, el coeficiente de dilatación lineal vale tanto. Si ustedes llegan a necesitar el coeficiente de dilatación volumétrico, a Multiplico por ese 3. coeficiente de dilatación lineal lo multiplican por 3. Uno también les puede dar el coeficiente de dilatación volumétrico y si ustedes necesitan el coeficiente de dilatación lineal, dividen al volumétrico por 3. Creo que también se puede responder así a la pregunta. Muchas gracias, Daniel. Perfecto, gracias. Dejo de presentar. Sí, presento yo. Y antes de continuar con el problema que sigue, a ver, ahí se está compartiendo. Vamos a nuestro sitio web, venimos a problemas, bajamos, hacemos clic en el último video de la serie 2 y vamos a encontrar estos dos problemas que acaban de resolver Santiago y Daniel, respectivamente. Están los dos videos en uno. El primero es el del puente y más o menos acá en la mitad está el problema de la nafta que se dilata. Como problemas o como soluciones alternativas, otro modo de resolverlo, que pueden encontrarlo en la página. De todos modos, estas grabaciones, como ustedes saben, también tienen acceso a ellas. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con el último problema de la guía. Esperen a que se comparta. Y algo de esto mencionó Daniel cuando resolvía el problema. El problema número 16, el último de la guía 2, dice lo siguiente. Un recipiente de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio líquido, de modo que éste llega justo hasta su borde, obviamente hasta el borde del recipiente. Todo el sistema se encuentra a 20 grados centígrados. ¿Cuánto mercurio se derramará si se eleva la temperatura del sistema hasta los 70 grados centígrados? Luego nos da los datos que tenemos que usar y nos dice que el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, o 1 sobre grados Celsius, y el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 1.8, 1,8 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. El fenómeno, en cierto sentido, lo describió Daniel, cuando hablaba
de esto de que algo, justamente si cargamos algún líquido en un recipiente y se eleva y lo cargamos al máximo y se eleva la temperatura y por lo tanto se dilata, por ejemplo, nuestro líquido, podría rebalsar del recipiente que lo contiene. El problema acá ya nos habla, justamente nos dice cuánto mercurio se derramará. Es decir, ya nos está cantando la respuesta. Parte del fenómeno nos lo describe. Hay un derramamiento de mercurio. Es algo que nosotros podríamos esperar, ¿no? Porque partimos de una determinada temperatura. Fíjense esquemáticamente aquí, esto que está en celeste representaría nuestro recipiente de vidrio y contiene mercurio líquido hasta el borde. Esto a una determinada temperatura justo llega al ras, a la superficie superior. Ahora, comienza a aumentar la temperatura, el mercurio va a tender a dilatarse, va a aumentar su volumen, va a querer ocupar más espacio y no hay más espacio disponible, por lo tanto va a comenzar a derramarse. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuánto se va a derramar? Entonces, para esto es importante. Son varias cosas las que nos importan a nosotros. Es importante cuál es el volumen inicial que tenemos y es importante de qué material estamos hablando, como dijo primero Santiago y después también dijo Daniel, en este caso es mercurio de lo que estamos hablando, y cuánto aumenta la temperatura. Aumenta desde los 20 grados Celsius hasta los 70 grados Celsius. ¿El cambio de temperatura cuánto es? 50 grados centígrados. Exactamente, 50 grados centígrados. Ahora, ese delta de T, que es el cambio de temperatura, ¿es positivo o negativo? Positivo, dice Oriana. Mirta también. ¿Por qué positivo y no negativo? ¿Cómo saben que es positivo? Porque hablamos de un aumento de temperatura. Bien, porque la temperatura aumenta. Tomamos la foto 1 y la foto 2, si quieren. Momento inicial y momento final. Al principio estábamos en 20 grados Celsius y al final estamos en 70 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura aumentó, se incrementó. Y por lo tanto, el delta T es positivo. Ahora vamos a ir escribiendo las fórmulas, pero antes de ir a las fórmulas, primero intentemos entender lo que está sucediendo. En física, siempre, para distinguirlo de lo que se llama matemática aplicada, siempre tratemos de comprender los fenómenos. La matemática es nuestro lenguaje en la física. Lo primero que queremos hacer es describir lo que está sucediendo. Y ustedes también, el día de mañana van a ser biólogos o profes de biología, y el sentido de la observación es fundamental para todos los que trabajamos en las ciencias naturales, en el área de la biología, de la química, de la física. Entonces, primero viene esta cuestión observacional y describir el fenómeno. Después vamos, por supuesto, a la parte cuantitativa. Ahora, ustedes saben que acá tenemos un recipiente de vidrio que contiene mercurio. Y lo contiene, justamente dijimos, hasta el ras. Ahora, yo esto lo pongo dentro, no sé, de algún hornito donde puedo manipular la temperatura. Primero lo tengo a 20 grados, lo dejo a 20, que se estabilice, se queda todo a 20 grados y muevo una perillita y lo empiezo a subir hasta 70 grados, lo dejo en 70 grados. Versión final, foto, me olvido de la película y veo la foto final, además del desastre que pasó en el medio. ¿Hubo una dilatación o hubieron dos dilataciones? Un fenómeno de dilatación, dos fenómenos. A ver, ¿qué pasó? Hubo dos. Ujú. ¿Por qué decís que hubieron dos dilataciones o dos fenómenos de dilatación? Porque Mayla. también se dilató el recipiente. Bien, el vidrio también se dilata. Fíjense que acá tenemos en simultáneo la dilatación de dos materiales distintos, de distintos componentes, de distintos elementos, es decir, uno es mercurio líquido y el otro es vidrio, y en distintos estados de la materia, distintos estados de agregación. Uno es sólido y el otro es líquido. Sin embargo, los dos sufren dilataciones. Los coeficientes de dilatación, bueno, aquí no se ve muy bien, pero se los leo yo porque creo que se ve muy chiquito, pero el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es 2 por 10 a la menos 5
grados Celsius a la menos 1, mientras que el del mercurio es de 1.8 por 10 a la menos 4 grados Celsius. Es decir, el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es mayor que el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Si nosotros sabemos, y ahora voy a la primer formulita, si nosotros sabemos que el delta de B, como decía hace un ratito Daniel, es igual a V0 por gamma, que es esta letra, por delta de P. Si tuviésemos iguales V0 y delta de T, ¿el aumento de volumen es mayor a medida que aumenta o que disminuye gamma, es decir, el coeficiente de dilatación volumétrica? ¿Se entiende la pregunta? La formulo de otra manera. ¿Podría formularla de nuevo, profe? Sí, claro. Supongamos que tenemos dos materiales distintos. Uno tiene un volumen inicial V0 y el otro tiene el mismo volumen inicial. Y a los dos les cambiamos exactamente la temperatura en la misma cantidad, ¿eh? El mismo delta de T. ¿Cuál va a aumentar más su volumen? ¿El que tiene un gamma más grande o el que tiene un gamma más chico? Más grande. Exacto. A mayor coeficiente de dilatación volumétrica, mayor dilatación. Entonces, en este caso, que lo que sucede, fíjense, es que podemos hacer así. Vamos a poner esta imagen que tengo acá abajo. Déjenme que lo selecciono. Vamos a decir, no sé si les gusta la nomenclatura de foto 1, foto 2, pero también podemos decir momento inicial, antes del desastre, y momento final. Y para no mostrar ni promover contaminación, ningún evento de contaminación, porque ustedes saben que el mercurio es altamente contaminante, no vamos a mostrar el mercurio. El mercurio cae y se derrama. Pero este es el momento inicial y este es el momento final, y está sumamente exagerada la imagen, pero fíjense que el vidrio se dilató. Y no solo se dilata el vidrio, sino que también se dilata el mercurio. Ahora, tenemos una temperatura inicial y una temperatura final, tenemos un volumen inicial y un volumen final, que son compartidos tanto por el mercurio como por el vidrio. Ahora, ¿cuál tiene un coeficiente de dilatación mayor? El mercurio. El mercurio tiene un coeficiente de dilatación mayor que el vidrio. Por lo tanto, el mercurio se va a expandir más que el vidrio y esa es la razón por la cual va a haber un derramamiento. Si no fuese así, si fuese a la inversa, no se derramaría. Al contrario, bajaría el nivel del mercurio. ¿Se entiende esto que explico antes de ir a las fórmulas? Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora se nos va a complicar un poquito la cosa y por lo tanto, acá les pido que me presten atención. Después si quieren escriben, me preguntan, pero les pido que presten atención a lo que escribo. Así me matan a preguntas, de modo simbólico, una manera de decirlo, quizá no es la más elegante, pero me hacen todas las preguntas que quieran, pero para eso necesito que me presten atención. Entonces, partimos de un determinado volumen inicial, tanto para el vidrio como para el mercurio, y lo sometemos a ambos a una diferencia de temperatura. Partimos de 20 grados y terminamos en 70 grados. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Quizás voy a hacer lo siguiente, ¿no? Para que lo puedan seguir mejor. Ayuda a veces el tema de los colores. Delta, el cambio de volumen del mercurio va a ser igual al volumen inicial, que lo dejo solo V0, es el volumen inicial del mercurio, que va a ser 1000 centímetros cúbicos, multiplicado por el gamma del mercurio, que es el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, por la diferencia de temperatura a la que está sometido el mercurio. Pero también tenemos agua. Por lo tanto, vidrio quise decir. El cambio de volumen del vidrio, el delta V del vidrio, es igual al volumen inicial del vidrio por el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio
por la variación de temperatura. ¿Bien? Ahora, fíjense que esto que está acá y esto que está acá, ¿cómo son? Son iguales. Iguales. Son iguales. Bien. Entonces lo que podemos hacer es, voy a escribirlo acá a la izquierda, acuérdense que delta de V sub m es igual a decir Vm, que es del mercurio final, menos Vm del mercurio inicial. ¿Sí? Delta siempre implica un cambio, final menos inicial. Entonces, delta de V es V final menos V inicial. El volumen al final menos el volumen al inicio. El volumen total de mercurio al final es el volumen que va a estar adentro más el que está derramado. El volumen inicial está todo esto que está acá adentro. Ahora, para el vidrio, tengo un volumen final del vidrio y un volumen inicial del vidrio. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Entendió. ¿Hasta acá alguno se ha perdido? Así puedo asegurarme que todos vamos bien. ¿Alguno quiere hacer una pregunta de lo que dice hasta acá? Bueno, entonces, lo que hacemos ahora es encontrar las expresiones, vamos a separar, de cuánto vale el volumen del mercurio al final. Y bueno, fíjense que esta diferencia es igual a esto que está acá. Por lo tanto, el volumen final es igual al volumen inicial más esto, ¿no? Esta resta la podemos pasar al tercer miembro sumando. Ojo con hacerlo inmediatamente porque acá hay una igualdad, hay 3 miembros. Pero todos ustedes estudiaron matemática, incluso en el secundario, y saben que si tenemos una diferencia y la igualamos a algún valor, a alguna expresión, entonces podemos despejar uno de los términos de la diferencia pasando este segundo término con el signo contrario al otro miembro. Es decir, esto va a ser igual al volumen del mercurio al principio más el volumen inicial, que lo voy a poner así como está acá, por gamma del mercurio por delta de T. Pero este del volumen inicial es igual o no a este que está acá. Volumen inicial, volumen del mercurio inicial. ¿Hay dos volúmenes iniciales distintos? No, el mismo. No. Es el mismo. Este es volumen del mercurio al inicio. Le pongo el mismo subíndice para hacer referencia a la misma variable, a la misma magnitud. ¿Todos han visto y entienden cómo hice ese despeje? Bien. A los que les parece demasiado fácil les pido disculpas. A los que no les parece demasiado fácil me lo dicen y no hay problemas de ir para atrás. Volumen del vidrio al final, de la misma manera, va a ser volumen del vidrio al inicio más volumen del vidrio al inicio multiplicado por gamma del vidrio por delta de T. De acá yo voy a poder saber cuánto vale el volumen del vidrio al final y cuánto vale el volumen del mercurio al final. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ambos. Volumen del mercurio final igual al volumen inicial, es decir, 1000 centímetros cúbicos. Y acá viene una de las preguntas que hizo una de ustedes hace un rato que se le hizo a Daniel, si tenemos que calcular o usar alguna unidad particular para describir el volumen. No. Acá en este problema les damos el volumen en centímetros cúbicos. Ustedes lo quieren transformar a metros cúbicos, lo pueden hacer. Lo quieren transformar a pies cúbicos, lo pueden hacer. Lo quieren transformar a litros, lo pueden hacer. Lo vamos a dejar en las unidades que no da el problema. Entonces 1000 centímetros cúbicos más 1000 centímetros cúbicos por gamma del vidrio, que el problema nos decía que era 2 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1, y el delta de T, 50 grados Celsius. Cuando hago el cálculo, esto me da
lo tenía anotado por acá, creo que era 1 centímetro cúbico de dilatación, es decir, 1001 centímetros cúbicos. Por otro lado, vamos al vidrio. Perdón, me equivoqué. Acá, espérenme, les pido disculpas, aquí hubo un error mío. Este era el coeficiente de dilatación del vidrio. Acá va 1,8. Por 10 a la menos 4. Ahora después lo miramos arriba. Centímetros cúbicos, perdón, grados Celsius a la menos 1. Y acá es 1009 centímetros cúbicos. Como estuvo mi equivocación de por medio, lo recapitulo, por si alguno se ha perdido. Fíjense que partimos de esta expresión acá para el mercurio. Esto que está acá, volumen final del mercurio, es igual al volumen inicial del mercurio más este producto. Volumen inicial por gamma del mercurio por la diferencia de temperatura. Volumen inicial, 1000 centímetros cúbicos. Volumen inicial, 1000 centímetros cúbicos. Gamma del mercurio, esto que está acá, es el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio. Y esto que está acá es la diferencia de temperatura, el delta de T. Hago este producto, lo sumo con 1000 centímetros cúbicos y obtengo un volumen final de 1009 centímetros cúbicos. ¿Bien? Imagínense que este mercurio líquido está dentro de un recipiente muy, muy grande. Entonces, no se hubiese derramado probablemente nada. Hubiese partido de 1000 centímetros cúbicos y hubiese terminado en 1009 centímetros cúbicos todo adentro del recipiente. Ahora, como el mercurio está justo hasta el borde, esos 1009 centímetros cúbicos van a incluir todo el mercurio que está acá adentro más el mercurio que se derramó. Pero, nos falta una parte. ¿Qué pasa con el vidrio? Vamos a hacer lo mismo, pero para el vidrio. Y acá sí, 2 por 10 a la menos 5, grados Celsius a la menos 1, 50 grados Celsius. De modo que el volumen final del vidrio ahora es 1001 centímetros cúbicos. Entonces, el espacio que había acá adentro, acá era 1000 centímetros cúbicos. Ahora, el recipiente se dilató. ¿Cuánto volumen, cuánto espacio es capaz de contener este nuevo recipiente, el recipiente dilatado? Bueno, acá era capaz de contener 1000 centímetros cúbicos. 1 litro. ¿Cuánto es capaz de contener acá? 1001 centímetros cúbicos. Pero ¿cuánto mercurio tenemos? ¿Qué volumen de mercurio tengo ahora? 1009. 1009 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto está contenido adentro y cuánto se derramó? 8 centímetros cúbicos. ¿4 dijiste? 8. 8 centímetros cúbicos. Eso, 8 centímetros cúbicos. Es decir, 1001 centímetros cúbicos quedaron adentro y los restantes 8 centímetros cúbicos se derramaron. No Sí. cabían dentro del recipiente y por lo tanto se derraman. Por lo tanto, ¿cuánto se derrama? Se derramará. Y ahora digo, volumen del mercurio final menos el volumen del vidrio final, y esto es 1009 centímetros cúbicos menos 1001 o 1001 centímetros cúbicos, y esto es igual, como dijeron ustedes, a 8 centímetros cúbicos de
mercurio líquido. ¿Ok? Voy a plantear dos situaciones extras, pero primero quiero que estén seguros de haber entendido o me hagan las preguntas de lo que no entendieron de lo que acabo de explicar. Porque les voy a plantear dos situaciones parecidas y no quiero que los confunda. ¿Alguno tiene alguna consulta de lo que vimos hasta acá? Profe, Sí, Mayra. yo ya tenía hecho el 16, o sea, lo hice yo, pero me dio un número cercano al 8 centímetros cúbicos. Igual yo Ujú. lo planteé diferente. Bueno, está bien. Lo No sé si me va. trabajaste desde los deltas, probablemente, ¿no? La diferencia Sí, de deltas. Es sí, correcto. sí, Es sí. correcto. Es Ah, bueno, correcto. ok. Vas a ver, cuando lo desarrollaste te da lo mismo. Acordate que los deltas son final menos inicial de algo y el otro delta es final menos inicial de algo y los iniciales coinciden. Entonces se te cancelan. Esto te lo digo para vos, no quiero marear a los demás, pero cuando escribís delta de lo que sea, delta de alguna magnitud física, es esa magnitud al final menos esa misma magnitud al inicio. Y cuando escribas una diferencia de deltas, vas a ver que se cancelan los valores iniciales porque son iguales. No sé si diciéndolo en el aire te clarifico, te lo complico, pero si querés después lo podemos ver en Sí, una sí, parte o de... sea, sí entendí, Ok, entendí, ok. entendí. Hice el delta de los volúmenes, lo resté, digamos, y me dio un Eso, número cercano, me dio 7,900. bien, bien. Ahora yo les hago una pregunta. Supongamos que hacemos un trabajo de análisis de materiales, nos metemos en la física de materiales, saben que es un campo hoy que está muy en boga, y un campo de transición entre lo que hacemos los físicos y lo que hacen los ingenieros, un campo muy apasionante que es el diseño de nuevos materiales. Supongamos que logramos diseñar, de hecho que es un trabajo que, sí, Agostina, hasta luego, no hay problema. Supongamos que esto es algo que ya se ha logrado en cierto sentido desde el siglo XIX, pero es un problema que fíjense, que viene de larga data. Logramos diseñar algún material que tenga un coeficiente de dilatación tan bajo que prácticamente podemos despreciar su dilatación. Entonces, en vez de colocar el mercurio en vidrio, lo colocamos en ese material ideal que no se dilata. ¿Se entiende la consigna que estoy planteando? Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuánto mercurio se hubiese derramado si en vez de tener vidrio hubiese tenido un material ideal o un material que tiene un coeficiente de dilatación tan pero tan bajo que podemos despreciarlo? Son materiales en general, materiales que vienen de aleaciones Todo de el materiales. delta del volumen, digamos. Sí, Mayla, ¿te escucho? ¿Se puede decir que todo el delta del volumen se hubiese derramado? Bueno, en este caso, ¿cuánto valdría lo que se derramó? ¿Qué volumen de mercurio se hubiese derramado? Los 9 centímetros cúbicos, profe. Perfecto, Rodrigo, 9 centímetros cúbicos. ¿Sí? Porque lo que estaríamos diciendo es que no hubiese pasado esto, que acá está exagerado, no se hubiese agrandado, no hubiese aumentado el volumen que es capaz de contener el recipiente, sino que se hubiese mantenido, pero sí se hubiese dilatado el mercurio líquido. Y al dilatarse el mercurio líquido, todo lo que se dilata se va derramando. ¿Cuánto se dilató el mercurio? 9 centímetros cúbicos, por lo tanto, ¿cuánto se derramó? 9 centímetros cúbicos. Este es uno de los problemas que le quería plantear. ¿Va bien hasta acá? Bien. Sí, Ustedes saben profe. que si estamos en un laboratorio, en general tenemos algún recipiente de vidrio, de algún material análogo, un plástico que puede contener algún líquido, ¿no? Entonces, partimos de esto, que el primer problema. El segundo, hicimos un diseño de material extraordinario, un gran material. Por supuesto, digo ideal, en un material ideal no se dilata.
podemos construir algunos materiales que tengan coeficientes de dilatación muy, muy bajos, tales que podamos considerar que es despreciable su dilatación. ¿Bien? Ahora, vamos a un último caso. En el último caso les planteo lo siguiente. Sí, no sé quién fue el que preguntó el coeficiente del vidrio. El coeficiente del vidrio está acá. 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. No sé si esa era la pregunta que me hicieron en el chat. ¿Era eso lo que me preguntaban? Ok, Iván. Sí, era eso, Agustín, están contestando en el chat. Bien, gracias, Carlos. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Quedémonos en este último caso, quedémonos en el caso en el que tenemos un material ideal que no se dilata, pero en vez de tener el mercurio hasta el borde de mi recipiente, en vez de tener en este mismo problema, el recipiente tiene 1000 centímetros cúbicos, es decir, puede contener 1000 centímetros cúbicos, pero inicialmente tengo, digamos, 999 centímetros cúbicos de mercurio. Aumento la temperatura, otra vez, insisto, no estamos con un recipiente de vidrio, sino con un recipiente ideal que no se dilata. Aumento la temperatura del mercurio en 50 grados, como está descrito en este problema, de 20 a 70 grados centígrados o Celsius. ¿Qué va a pasar? ¿Va a derramarse o no se va a derramar mercurio? Sí, se derrama. Se derrama mercurio. ¿Cuánto se derrama? 7 centímetros cúbicos. Dice Rodrigo que se derraman 7 centímetros cúbicos. ¿Están todos de acuerdo? Exacto, 8. 8 era, profe. 8. Sí, me Rodrigo equivoqué. dice 8 y los demás dicen 8. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguno? Acuérdense que la física no es una ciencia democrática y la mayoría puede ser 5 centímetros cúbicos y eso no cambia las leyes de la naturaleza. Entonces, acá no es que porque votemos que valga un determinado valor va a valer eso, sino que la naturaleza tiene sus propias leyes. Pero de todos modos me interesa que me digan cuánto creen, más allá de que 3, 4 dijeron 8, ¿qué dicen los demás? 8 centímetros cúbicos, más, menos, depende de algo. Podría Cecilia. depender del volumen del recipiente. Bueno, a ver. O si el recipiente no se dilata, de vidrio. Bueno, bárbaro. Lo de Rodrigo me queda más claro, lo que propone. Lo que vos decís, Mayla, no me queda claro. Depende del volumen. ¿Qué querés decir? ¿Depende del volumen que tenía al principio el recipiente? Sí, depende del volumen, Bien, porque si, digamos, es más grande, bien, capaz puede, al dilatarse el mercurio, capaz pueda quedar, lograr no derramarse, digamos. bien, bien. Ahora, voy a fijar y voy a decir, son 1000 centímetros cúbicos que tiene este material ideal que no se dilata. Entonces respondo a los dos, a Rodrigo y a Mayla. El material no se dilata, el recipiente, el material del que está hecho el recipiente, no se dilata y contiene, puede contener 1000 centímetros cúbicos de algún elemento, de algún material, sea aire, sea algún líquido que puede ser agua, puede ser lo que ustedes quieran. Pero puede contener solo 1000 centímetros cúbicos a 20 grados Celsius. Pero como no se dilata, a, no sé, 90 grados Celsius, ¿cuánto puede contener ese recipiente? 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos porque no se dilata. Claro. Exactamente. Esto es importante para poder distinguir la dilatación del recipiente de la del material que está dentro, el material que contiene. Ahora, tenemos de nuevo, insisto, el recipiente que no se dilata, partimos de 20 grados, inicialmente y finalmente tiene 1000 centímetros cúbicos porque puede contener 1000 centímetros cúbicos porque no se dilata el material, el recipiente. Pero ahora a los 20 grados enchufo 999 centímetros cúbicos
de mercurio líquido. El mercurio sí se va a dilatar. Cuando paso de 20 grados Celsius a 70 grados Celsius, ¿cuál es el cambio de la temperatura? ¿Cuántos grados cambia? 50. Bien, entonces el delta de T va a ser 50 grados Celsius. ¿Cuánto va a valer el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio? 1,8 por 10 a la menos 4 centígrados a la menos 1. Perfecto, Rodrigo. Valor y unidad. ¿Y cuánto vale el volumen inicial? 1000 centímetros cúbicos. Muy bien, 1000 centímetros cúbicos. Tengo los tres valores, hago el producto de los tres y con eso encuentro el delta, es decir, cuánto cambia. Y eso me da 9 centímetros cúbicos, en este caso. Hago el producto de esos tres valores que me acaba de dictar y me da 9 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿cuánto se derrama en ese caso de mercurio? Bueno, Agustina dice se derraman 9 centímetros cúbicos. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, 9 centímetros cúbicos. Sí, 9 centímetros cúbicos. Si el recipiente no es ideal, 9 centímetros cúbicos. El recipiente es ideal. El recipiente no se dilata. No se dilata. ¿Sí? El recipiente es ideal, ¿qué significa? Ideal en este sentido, un recipiente ideal que no sufre dilatación. Entonces el recipiente al principio puede contener 1000 centímetros cúbicos y al final también puede contener lo mismo, 1000 centímetros cúbicos. Pero el material sufre una dilatación. El mercurio aumenta su volumen, se dilata. Sí. Pero inicialmente yo tenía 999 centímetros cúbicos de mercurio. Es decir, estaba un poquito por abajo del borde. 999 centímetros cúbicos. El aumento fue de 9 centímetros cúbicos. ¿Cuánto se derramó? 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, dice 8 Rodrigo. centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos, dice Mirta. 8, dice Oriana. O Cecilia, cubos de 8 es 8 centímetros cúbicos. Ojo con ese cubos de, porque no existe esa unidad. Es 8 centímetros cúbicos. La unidad es centímetros cúbicos. Bien, ¿algún otro? 8,9 puede ser centímetros cúbicos. Bueno, Mayla dice 8,9 centímetros cúbicos. ¿Algún otro que se anime a decir qué valor piensa que se va a derramar de mercurio? Bueno, ganó la timidez. Entonces, partimos de 999 centímetros cúbicos y aumenta en 9. Entonces, si aumenta en 9 centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen final? Empezamos en 999 centímetros cúbicos, le sumamos 9 centímetros cúbicos, ¿en cuánto estamos? 1008 centímetros cúbicos. Bien, 1008 centímetros cúbicos. ¿El recipiente cuánto puede contener? 1000. 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿cuánto se derramó? 8. 8 centímetros cúbicos, que es todo lo que no puede contener el recipiente. Llegó al borde y comienza a derramarse. ¿Se entiende? Hasta luego, Fabricio. No son temas sencillos y por lo tanto me parece muy, muy importante entre lo que es la dilatación del recipiente y la dilatación del material. Entonces ustedes tienen, el primer problema que vimos hoy es la dilatación de un puente, de algún material metálico, como el caso que vimos. Entonces, un material que se dilata en todas las dimensiones, pero a nosotros nos interesa solamente la dilatación longitudinal, unidimensional, en una dimensión, a lo largo del puente, que es el que resolvió Santiago. Luego vino el problema que planteó Daniel, que es un camión. No nos importaba el material del que estaba hecho el contenedor de la nafta, pero un camión que tiene un contenedor atrás con nafta
Y dijimos, bueno, el contenedor es suficientemente grande como para que la nafta que está dentro se dilate por efecto del cambio de temperatura y la nafta no se derrame, ni rompa, ni genere una presión tal que pueda llegar a romper, en un caso extremo, al material que lo soporta, pero tampoco nos importa en ese caso la dilatación del material. Solo nos importaba la cantidad de nafta que había al principio y al final, por efecto de la temperatura. ¿Bien? En este último problema combinamos dos materiales. Uno es el vidrio, que es el recipiente contenedor, y adentro el mercurio. Ahora, uno puede decir, profe, ¿para qué quiero esto? Esto no me importa, ¿de qué me sirve? Hoy prácticamente usamos o no usamos porque sabemos cuán tóxico es el mercurio para el medio, para el ambiente, pero seguramente más de una vez, y quizás todavía tienen en sus casas, aunque se venden menos, pero se siguen vendiendo por su precisión, termómetros de mercurio, que justamente explotan esta propiedad del mercurio. El mercurio, esta barrita de mercurio que sube a medida que cambia la temperatura. ¿No? Nos colocamos para medirnos la temperatura debajo de la axila y vemos cuánto sube o baja, o tenemos en algún lugar de algunas casas, todavía se sigue viendo, esta línea de mercurio que sube o baja. Justamente lo que estamos explotando es esta característica. Ahora hay que tener presente que además de dilatarse el mercurio, también se dilata el recipiente que lo contiene y por lo tanto para calibrar, cuando querramos que ese medidor nos indique la temperatura del ambiente, por ejemplo, necesitamos considerar o tener presente que también el vidrio que lo contiene se está dilatando. ¿Alguna pregunta de todo esto que vimos? Una clase comprimida del tema de dilatación. Profe, Sí, Mirta. solo para dejar en claro, el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el lineal. Bien, lo voy a escribir. El volumétrico es 3 veces el lineal. Así es. Como decís vos, lo voy a escribir. Vamos a ponerlo acá. Coeficiente, perdónenme mi mala caligrafía. Coeficiente de dilatación lineal es alfa. Coeficiente de dilatación superficial es 2 veces alfa. En general, no, esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Pueden haber materiales que no satisfagan estas relaciones. Los que vamos a estudiar nosotros sí las satisfacen. Coeficiente de dilatación volumétrica, 3 alfas. Esto es lo que nosotros en nuestros problemas llamamos gamma. A ver si hay algo que tenía que comentarles que me estoy olvidando. No. Bueno, si no hay más preguntas, corto por acá la grabación. Quizás alguno quiere preguntar off the record algo. Sí, Agustina. Corto la grabación por acá.